Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es, somos reavivados por la palabra de Dios. Por eso es que nos encontramos diariamente para reflexionar y meditar sobre el mensaje de la Biblia. Y lo hacemos capítulo tras capítulo hasta completar, con la ayuda y por la gracia de Dios, todo el mensaje de la Biblia. Hoy nos dedicamos a Segunda de Crónicas, capítulo 13. Antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, sea a nuestro lado al abrir tu palabra, a fin de que podamos entender tu mensaje, y también sea a nuestro lado al procurar vivir las lecciones aprendidas. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 13 del segundo libro de Crónicas, nos encontramos con el reinado de Abías y algunas características de este reinado que no son para imitar. Dice que hubo guerra entre Abías y Jeroboam. El versículo 3 dice que Abías empezó la batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra, valerosos, valientes, que Jeroboam tomó posiciones de batalla. Dice que, versículo 4, que se levantó Abías sobre el monte y dijo: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, se levantó y se rebeló contra su señor. Se juntaron con él hombres ociosos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven, pusilánime, y no se defendió de ellos. Nos encontramos con un joven que podría ser un adulto indeciso. A veces hay adultos indecisos. O sea, no es solo porque se es joven. Pero nos encontramos aquí con alguien que, además de ser indeciso, elige malas compañías. Se juntaron con él hombres ociosos y perversos. No hay cómo juntarse con ociosos y perversos y no terminar siendo contaminado por los ociosos y perversos. Es cierto que estamos en un mundo lleno de ociosos y perversos, pero una cosa es estar en el mundo y otra cosa es ser del mundo. Jesús fue claro al decir: te pido no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese juntarse significa hacer amistad, significa dejar influenciarse, significa permitir que los principios de esos ociosos y perversos se transformen también en principios propios. Dice versículo 9, ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse? Versículo 10, pero en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no lo hemos dejado. Los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas. Dice, ustedes al final eligieron irse con los otros dioses. Ahora, nosotros hemos decidido quedarnos con Dios. Versículo 12. Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. No da cómo pelear contra Dios y pretender prosperar, alcanzar el éxito, crecer. No, dice, no peleen. No van a prosperar si pelean contra Dios. Versículo 13. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para atacarlos por la espalda,
de modo que atacaron a Judá tanto de frente como por detrás. Versículo 14. Cuando los de Judá miraron hacia atrás se dieron cuenta que los atacaban por el frente y por la espalda, por lo que clamaron a Jehová mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Entonces, dice versículo 15, los de Judá gritaron con fuerza y al alzar ellos el grito de guerra, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Abías y su gente hicieron una gran matanza. Hubo heridos, fueron humillados en aquel tiempo. Mientras los hijos de Judá prevalecían, los hijos de Israel fueron humillados, porque se apoyaron en Dios, el Dios de sus padres. El versículo 19 dice que persiguió Abías a Jeroboam, le arrebató algunas ciudades. El versículo 20 dice que nunca más tuvo poder Jeroboam en los días de Abías, pues Jehová lo hirió y finalmente murió. Pero Abías se hizo más poderoso. Un capítulo extraño, ¿no? Guerras, violencias, la lucha por la sobrevivencia, gente que confía en Dios, gente que no confía en Dios, situación extrema de ser atacados de frente y por la espalda, y un Dios que desbarata y da la victoria que no se podría conseguir con recursos y con fuerzas propias. Tal vez usted sea de esos que sienten que ya no tenemos más fuerzas para luchar. Tal vez usted sea de esos que sienten que enemigos por delante y por atrás, que no hay salidas, que estamos encerrados, perdidos, que estamos dirigiéndonos seguramente a la destrucción. Tal vez usted es de los que sienten que la lucha, los enemigos, los recursos son abarcantes, son grandes, son amplios. Aquí había más ejército, más hombres, más armas y nada de Dios. No sirve. Lo que necesitamos no es más ejército, más armas, más técnicas y más recursos. Lo que necesitamos es más Dios, más de Dios en nosotros, más de su promesa, más de su voluntad, más de su poder, más disposición a seguir sus caminos. Por eso en el silencio de nuestro programa, hable con Dios. Cuéntele a Dios de los enemigos que lo acosan cerca y lejos, de frente y por la espalda. Y dígale a Dios que usted asume el riesgo de confiar y de contar con Él para luchar, para pelear y para vencer. Dígaselo ahora.
Gracias, Señor, porque podemos confiar en tu poder. Desconfiar de nosotros, desconfiar de los recursos, desconfiar de los enemigos cercanos y lejanos, internos y externos, grandes o poderosos, y confiar en el grande, en el poderoso, en los recursos ilimitados de tu amor y de tu gracia. Ayúdanos a vivir hoy, confiando y amparados en tus promesas. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.